Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mirna Jocelyn, soy estudiante en la Unitec en la maestría de Diseño Multimedia y este es el entregable número 2 de la materia de desarrollo de interfaces centradas en el usuario, encabezada por el Dr. Luis Roberto Pérez Macías. El tema central de este proyecto son las interfaces gráficas. Como pueden ver en el índice se tratará el concepto del mismo, las metáforas que se ocupan en las interfaces, el diseño centrado en el usuario, la evaluación del mismo, los tipos de test de evaluación que existen y los métodos de evaluación durante la vida activa del producto. Al final se presentan unas breves conclusiones y las referencias. Vamos a tratar el concepto de la interfaz del usuario. Se refiere a lo que el usuario visualiza del sistema, es decir, el montaje de escena para que el mismo pueda interactuar con él. El objetivo de las interfaces es hacer usables las aplicaciones informáticas para una interacción fluida, recogiendo la totalidad de los aspectos visibles o superficiales del sistema. Por ejemplo, dispositivos de entrada y salida de datos, información presentada al usuario que se extrae de las mismas acciones, el feedback que también se presenta al usuario, el comportamiento del sistema, la documentación y los sistemas de ayuda asociados al mismo, y las acciones del usuario en relación con los aspectos anteriormente mencionados. En cuanto a las metáforas, se utilizan en las interfaces para ayudar al usuario a entender el contenido de la misma de manera más fácil. Deben estar integradas con las tareas que tiene previsto realizar el sistema y con el modo de realizarlas, tener un tono emocional adecuado, extraerse de una realidad física coherente, ser inequívocas en el entorno en el que se utilicen, tener límites establecidos y adaptarse tanto a las necesidades de usuarios inexpertos como de usuarios más aventajados, y finalmente motivar al usuario a utilizar el sistema. Estas metáforas se evalúan haciéndonos preguntas como si se reconoce el referente real con el que juega la metáfora, si el funcionamiento de la metáfora se ajusta al de su referente, si es de fácil representación, si la metáfora es comprensible, si es escalable o si se le pueden añadir nuevas metáforas afines, ya que alguna respuesta negativa en estos rubros quiere decir que el diseñador no ha acertado en su propuesta, que puede generar un sentimiento de desconfianza en cuanto a las posibilidades del sistema, que no se han utilizado los elementos adecuados de texto, imagen o sonido, que la metáfora no puede ser válida y que esto se verá reflejado en una carencia de crecimiento a medida que las necesidades del usuario también lo hacen. En cuanto al diseño centrado en el usuario, parte de una necesidad de actualizar el desarrollo teniendo al usuario como foco central, siendo básico conocer sus ideas y su modo de actuación. En este rubro, los objetivos, el plan de desarrollo y el contexto de funcionamiento de una interfaz se deben considerar desde el punto de vista del usuario. Esto se verá reflejado al disminuir el tiempo de aprendizaje en la interfaz, disminuye la tasa de errores humanos, los tiempos muertos también disminuyen y aumenta el valor del sistema, ya que se reducen los costes del mantenimiento. Aumenta la satisfacción del usuario y la reingeniería y la mejora del sistema se convierten en un único proceso, ya que comparten el mismo objetivo. En cuanto a la evaluación de las interfaces, se da con los siguientes conceptos. La calidad, que se refiere al conjunto de propiedades que permiten valorar comparativamente un sistema informático en relación con otros similares. La utilidad, que es la capacidad del producto para ofrecer al usuario la posibilidad de conseguir sus metas y la motivación del mismo por utilizar este producto. La efectividad, que es el modo de ayudar al usuario a lograr ciertas metas de forma rápida y sin errores, satisfaciéndole plenamente. La fiabilidad, que es la capacidad de un buen funcionamiento de un sistema en condiciones de funcionamiento normales, ya sean ambientales y tiempo de vida previstos. La usabilidad es la calidad de la experiencia del usuario en la interacción con el sistema, tomando en cuenta las siguientes cualidades: la eficiencia y escalabilidad, la facilidad de retorno después de un tiempo de no utilizar el sistema, la intuitividad que tiene el mismo y la satisfacción al usar ese sistema, es decir, que impulse a los usuarios a volver. La eficiencia es el sentimiento del usuario al poder realizar las tareas de una manera rápida y efectiva. Este rubro se mide cuestionando directamente al usuario. En cuanto a consistencia, nos referimos al principio por el cual los elementos relacionados deben ser representados de forma idéntica e inequívocamente. Este concepto se aplica a la tipografía, a los iconos y comandos, a la aplicación, que debe ser funcional en cualquier contexto y o plataforma, y la percepción del sistema, ya que este debe ser igual para todos los usuarios. También se aplica a la estructura del sistema, que mediante sus metáforas debe representar adecuadamente el universo del trabajo del usuario. En cuanto a estandarización, se trata de una adaptación de interfaz que, en cuanto a sus reglas, convenciones y características técnicas por las que se rigen las especificaciones de los productos de un cierto campo, puede ser funcional.
El estilo comunicativo es la caracterización del tipo de interacción que puede darse entre un usuario y un sistema. Está muy relacionado con el tipo de interfaz con la que interacciona el usuario. Por ejemplo, la comunicación que se establece entre un usuario y una interfaz gráfica será distinta a la que se establece entre un usuario y una interfaz en modo de comando. En cuanto a capacidad de aprendizaje y retorno, en este rubro hablamos de la habilidad del usuario para trabajar con la interfaz con cierta facilidad después de un periodo determinado de formación, es decir, que le permita conocer si la interfaz sea productiva para el usuario desde un primer momento. La actitud de satisfacción del usuario es el atributo como objetivo principal de todo estudio de usabilidad, ya que como se ha mencionado, el objetivo base es ser usable. Pero esta depende de la opinión directa del usuario. En cuanto a metodologías de evaluación de interfaces gráficas de usuario, se refiere a evaluar una interfaz por el cual se determina el valor o la calidad de la misma en relación a los objetivos marcados. Por lo tanto, no es solo medir dicha calidad, sino que se requiere de un componente crítico. También se debe tener en cuenta que no es igual diseñar un producto nuevo que diseñar mejoras para uno ya existente. Para ello hay metodologías diferentes de aproximación y comunicación con el usuario, dependiendo del momento de desarrollo que se encuentre el sistema, y el escoger un plan de evaluación con vías concretas de comunicación con el usuario depende de aspectos como el entorno del proceso, la naturaleza de la interfaz, la fase del proyecto en la que se encuentra, la información que pretende conseguir, la experiencia en el campo del diseño, los recursos que se tienen disponibles y el grado de calidad en el proceso de evaluación que se pretende conseguir. Para implantar este plan de acción, pueden escogerse los siguientes métodos de revisión. La evaluación heurística, cuyos objetivos son determinar los errores más comunes en el diseño de interfaces. Algunos principios que se pueden utilizar para realizar un proceso de evaluación heurística son las 8 reglas de oro apuntadas por Schneiderman, las cuales son consistencia, posibilidad de atajos, feedback informativo, diseñar diálogos de finalización de procesos, prevenir y gestionar errores, permitir la recursividad de acciones, apoyar los controles internos y minimizar la sobrecarga de la memoria de usuario. En este sentido, es de mayor utilidad realizar este tipo de evaluación en etapas iniciales del diseño. En cuanto a revisión por recomendaciones previas, son reglas que se interpretan detalladamente para seguirse a la hora de crear interfaces. Estas reglas definen sus elementos, su apariencia o su comportamiento refiriéndose normalmente a tres áreas del diseño. La física, que se refiere a la parte del hardware de la interfaz gráfica, el área sintáctica, que habla de las reglas sobre la presentación de la información, el área semántica, cubre los aspectos de significado de los elementos sintácticos. En cuanto a inspección a la consistencia, se refiere a que la interfaz puede ser cotejada de acuerdo con las recomendaciones de la propia organización creadora o con otro tipo de sugerencias que pueden venir dadas incluso por los que hagan las interfaces en las que se toman como modelo. Aquí los expertos verifican periódicamente la consistencia de una familia de interfaces, en especial en lo referente a la terminología, color, composición y distribución de elementos de representación, formatos de importación y exportación de datos o las formas de ayuda al usuario, sin olvidar que los conceptos no relacionados deben ser mostrados de forma inequívoca. Las simulaciones de usuario. Aquí los expertos simulan ser usuarios finales de la interfaz ejecutando y recorriendo las funcionalidades más usuales del sistema, paso a paso y mediante unas líneas de actuación que permitan imitar las del usuario final. Es decir, se intenta predecir el comportamiento del usuario frente a la interfaz y se adelantan errores que pueden encontrarse. El juicio formal es una metodología de diagnóstico sin objetivos establecidos. Consiste en que los expertos se reúnen bajo la moderación de uno de ellos para discutir acerca de la interfaz después de haberla estudiado de forma individual, y antes de dicha discusión se toman notas. Esto debe de ser una lluvia de ideas, haciendo que los principales expertos de la interfaz sujetos a mejoras se vuelven explícitos. Una vez que se sabe qué se va a hablar en concreto, la discusión pasa a ser moderada por uno de los expertos presentes. Más tarde los diseñadores deben tener la oportunidad de rebatir los problemas. Aquí es donde esta metodología se asemeja a un juicio formal, por ello su nombre, y resulta útil para los diseñadores inexpertos, pero necesita de muchísimo más personal y tiempo que las otras formas de evaluación. En cuanto a test de usabilidad, es un grupo de metodologías cuyo objetivo es buscar diferencias entre las diferentes interfaces, comparándolas y a la vez buscando fallos.
sin necesidad de tener una lista estricta de elementos. Este test se lleva a cabo para intentar solventar situaciones principalmente cuando las ideas de los desarrolladores y diseñadores no siempre son correctas, si la terminología empleada en el producto no es la adecuada, si al realizar un producto con unas recomendaciones previas es insuficiente o si es muy complicado al usuario. En cuanto a los tests rebajados, son aproximaciones rápidas a las interfaces que rompen barreras para los usuarios inexpertos. Consiste en que los evaluadores van enseñando muy rápidamente la interfaz a los usuarios sin detenerse a responder preguntas de los usuarios. El test de exploración son aquellos en los que el evaluador a modo de interfaz va enseñando a los usuarios las pantallas del producto a medida que éste elige una u otra opción de navegación. No hay un producto sobre el cual moverse, pues las reacciones del usuario son de gran interés. El test de campo es el tipo de metodología más extendida dentro de este campo, aunque necesita como mínimo un producto medianamente desarrollado. Son los que se realizan en entornos los más realistas posibles y los que la monitorización del usuario es más importante. En cuanto al test de validación, es uno de los procesos más utilizados ya que necesitan de un largo desarrollo e implantación. Es habitual que tanto el usuario como el cliente del desarrollador fingen objetivos medibles de satisfacción. Los test de aceptación difieren de los test de usabilidad en el sentido que son realizados delante de los clientes de interfaz o bien por ellos mismos y no como compradores. El test destructivo son empleados principalmente por la industria del ocio informático. Se propone a los usuarios vencer a la máquina y encontrar errores de comparación. El test competitivo son aquellos que comparan diversas versiones de la interfaz a la interfaz con productos similares de compañías rivales o incluso con ayuda humana. Tienen como objetivo el conocer los diseños más útiles y definir las ventajas y las desventajas. Al hablar de encuestas, son las herramientas de diagnóstico con objetivos perfectamente estipulados. Es una forma habitual y relativamente poco costosa de acompañar otros modos de evaluación. Normalmente la capacidad de respuesta que tiene una encuesta supera por mucho la respuesta que se puede obtener de otros test. En cuanto a métodos de evaluación durante la vida activa del producto, se refiere a una interfaz bien diseñada y evaluada. Para ello deben utilizarse metodologías de evaluación que diagnostiquen al sistema, aun sin tener claro qué problemas van a encontrarse. Estas metodologías de evaluación pueden servir tanto como formas de soporte al usuario como de evaluación del sistema. Y de esta manera los productos pueden medirse con una correcta comunicación con los usuarios, aceptando sugerencias y mostrando resultados. Se da mediante seguimiento de la actuación del usuario, la cual se basa en el comportamiento del usuario y esto es recogido por el producto bajo la interfaz para que luego estos datos puedan ser interpretados por el desarrollador del mismo para mejorar el sistema. Es decir, la interfaz recopila los datos para después ser interpretados. También se da por la atención telefónica u online. Este tipo de evaluación puede proporcionar una atención personalizada al usuario final. Muchas compañías ofrecen este servicio por vía telefónica y chat para facilitar la comunicación inmediata con el usuario, y es la metodología más integrada en la asistencia o mantenimiento al usuario. Comunicación de problemas es el caso en el correo electrónico o cualquier otro sistema de comunicación que puede ser empleado por los usuarios para mandar mensajes a los desarrolladores de la interfaz. Este tipo de evaluación es muy parecida a la metodología de atención telefónica, pero no aporta una comunicación tan inmediata. El grupo de noticias consiste en que algunos usuarios pueden tener dudas sobre el funcionamiento de un determinado aspecto de la interfaz o quizás pueden querer localizar a alguien que tenga experiencia en el uso del producto. En este sentido, si no tiene a nadie en concreto en mente, el correo electrónico puede no ser de utilizar. Evaluando la evaluación es el proceso de evaluación que debe integrarse dentro del proceso de diseño, desarrollo y mantenimiento de la interfaz, ya que la meta de las fases de diseño y desarrollo no deben de ser ayudadas de la evaluación para diseñar, sino desarrollar interfaces adecuadas a la comunicación de usuarios, incorporando metodologías expuestas a su modus operandi. De igual modo, la evaluación no es un proceso puro y diferenciado, es decir, no existen metodologías puras de evaluación. Como conclusión, la usabilidad de una interfaz se basa en la opinión de los usuarios sobre la misma, ya que evaluar la misma nos ayuda a conocer mejor los procesos comunicativos. Los papeles de las interfaces son vitales como canales de comunicación y es necesario no precipitarnos al realizar los procesos de evaluación para que estos sean los más adecuados y racionales posibles. Finalmente, aquí están las referencias que utilicé y muchas gracias por su tiempo y atención.